Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que se marca dentro del cuarto ciclo de conferencias en la Universidad sobre Cambio Climático y que organiza la Cátedra de Cambio Climático, que está financiada y impulsada por la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de Generalitat Valenciana. Y bueno, pues para inaugurar este acto tiene la palabra en primer lugar Paula Tuzón, que es la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Generalitat Valenciana. Paula, cuando quieras. Gracias. Pues nada, muchas gracias por la presentación también y bueno, agradecida también de poder estar acompañando a la Cátedra de Cambio Climático en la organización de eventos, en concreto este ciclo de conferencias sobre cambio climático y la conferencia de hoy bueno, un poco hablar de los fenómenos extremos en un contexto de cambio climático como es el que nos encontramos. Yo seré muy breve y también ya por adelantado quiero pediros disculpas porque no me voy a poder quedar a lo que es la conferencia. Me acompaña la directora general de Cambio Climático y nada, este support de la Consellería lo tenéis y para nosotros es muy importante que se mantenga viva la cátedra. Estamos en un momento muy especial de cambio climático, pero también de una concatenación de actuaciones programadas a nivel internacional, a nivel estatal, a nivel autonómico, que yo creo que además son una serie de actuaciones concatenadas sin precedentes. Quiero decir, creo que así como nunca en la historia nos hemos visto en una situación como la que estamos viviendo en estas últimas décadas, de un reto global ambiental al que tenemos que hacer frente sí o sí, porque una subida dramática de las temperaturas supondría una, vamos a dejarlo con dificultísima adaptación por parte del ser humano al planeta, ¿no? Al planeta no le pasará nada seguramente, pero nosotros lo tendremos muy complicado para vivir en un mundo que está a unos grados más por encima. Pues eso, que no solamente es que nos encontramos en un momento muy especial, sino que también en estos últimos años estamos viendo cómo efectivamente hay una serie de actuaciones que se están programando a nivel internacional y a nivel estatal que también son sin precedentes, ¿no? Quiero decir, y me gusta remarcar esto porque muchas veces nos quedamos en la parte del diagnóstico terrible, que así es, pero lo bueno es que sabemos lo que hay que hacer y que parece que lo estamos haciendo o empezando a hacerlo, ¿no? Ahora el debate sobre todo es cómo de rápido lo vamos a poder hacer, vamos a poder luchar contra el cambio climático para efectivamente proveer a nuestras no tan futuras generaciones, ¿no? A nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, de un planeta habitable para nosotros, ¿no? En este sentido es importantísimo que se produzca conocimiento en el seno de las universidades y de los institutos de investigación para poder participar activamente de esta transformación ecológica, de esta transición ecológica, de esta lucha contra el cambio climático, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. No solamente cambiando nuestros hábitos de vida, sino, como digo, con todo lo que el conocimiento nos ayude a prosperar, ¿no? en esta lucha. En concreto, el tema que vais a hablar hoy es el tema de los fenómenos extremos. Es una de las cuestiones, además, que parece que estamos experimentando de una manera ya bastante notoria en la Comunidad Valenciana y en general en la región del Mediterráneo, cómo los fenómenos se agudizan en su intensidad y también en su frecuencia, ¿no? Antes era más raro que hubiera una dana como la que hubo hace un par de años. Era probable, pero era más raro. Y era más probable que fuera menos intensa, ¿no? Con lo cual son las dos cosas, intensidad y frecuencia. Parece que cada vez el International Panel of Climate Change, ¿no? Los expertos internacionales tienen más claro la conexión entre un calentamiento global y el aumento de fenómenos extremos y debemos estar preparados, debemos comprenderlos, debemos saber cuáles van a ser los más probables en nuestra región, porque además de intentar mitigar el avance, ¿no? del calentamiento global, hay que adaptarse. Hay que adaptarse a situaciones que sabemos que sí o sí van a suceder. Hace poco en la Consellería también presentamos los resultados de los impactos sobre la costa, que ya sabemos que en cualquier escenario ya tenemos catalogados cuáles son los impactos que vamos a tener. De nuestras actuaciones ahora dependerá estar ubicados en un escenario u otro y, por tanto, la gravedad de esos impactos. Pero impactos ya vamos a tener, ¿no? Con lo cual es muy importante que entendamos también desde un punto de vista regional, es decir, bajar a la letra pequeña
cuáles van a ser las consecuencias de este mundo que ya está 1,1 más caliente, 1,1 grado, perdón, más caliente de la era preindustrial, ¿no? Y nada, yo no querría tampoco extenderme mucho más, reiterar de nuevo el agradecimiento, nuestra apuesta firme desde la Consellería por la producción de conocimiento, que sucede entre otros lugares de forma muy importante en la universidad. Y nada, agradecer la conferencia que va a tener lugar y desearos a todos pues que tengáis una jornada productiva de la que seguro tomaremos nota. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por tus palabras y por tu apoyo a la cátedra. Yo me quedé un momentito por allí detrás para luego discretamente no molestaros, ¿vale? De acuerdo. Si me permitís, yo me siento allí. Gracias. Pues gracias. Yo quería decir algunas palabras sobre la cátedra, ¿no? Es decir, la cátedra de cambio climático pues surge en 2016 en la Universidad Politécnica de Valencia por iniciativa de Generalitat Valenciana, con la idea de crear un espacio que sea de generación, de sensibilización y de difusión de conocimientos sobre cambio climático. Y bueno, pues en eso hemos estado trabajando todo este tiempo y seguimos trabajando y con los objetivos principales de fomentar la investigación, la formación y la concienciación sobre cambio climático a 3 niveles. Es decir, por un lado, entre investigadores, y bueno, pues es una oportunidad que ofrece la cátedra pues de investigadores de reconocido prestigio, como tenemos hoy aquí a Sergio Vicente Serrano. También dentro de la comunidad universitaria, profesores y alumnos ofreciendo ciclos de conferencias, cursos, etcétera. Y por último, pues intentando llegar a través de la cátedra a la sociedad en general. En este sentido, pues la cátedra ha puesto en marcha un gran número de actividades, jornadas, premios, cursos, conferencias, talleres, etcétera. Y entre esas actividades, pues está programado un ciclo de conferencias que, como digo, se pone en marcha este año en su 4ª edición. Y para el cual pues tratamos de contar siempre con los mejores especialistas de distintas disciplinas relacionadas con el cambio climático. Así, por ejemplo, pues el ciclo de conferencias de la cátedra, pues en el ciclo de conferencias han pasado referentes como la actual vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que estuvo aquí hablando de la necesidad de una ley de cambio climático. El profesor Íñigo Losada, de la Universidad de Cantabria, que nos estuvo hablando de cambio climático y costas, y es un tema en el que es un especialista, un reconocido especialista a nivel internacional. Y este año, pues nos ha parecido un tema de máximo interés y máxima actualidad hablar de fenómenos extremos y su relación con el cambio climático. Y bueno, pues recientemente, no hace mucho, el 9 de agosto de este año, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, presentaba el resumen para responsable de políticas de la contribución del Grupo de Trabajo 1 del 6º Informe de Evaluación, de la R6. El Grupo de Trabajo 1 se ocupa del análisis de la evidencia sobre las bases físicas del cambio climático. Bueno, pues este informe deja muy claro que, a no ser que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata, rápida y a gran escala, será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 grados o incluso 2 grados, advirtiendo que ya se han provocado cambios irreversibles y que la acción antropogénica ha conducido al incremento de fenómenos climáticos extremos. Pues bien, hoy, esta tarde, aquí tenemos la suerte de contar con uno de sus autores principales, y en concreto, autor principal del capítulo 11 de este primer informe de bases físicas del 6º periodo de evaluación, el 6º informe de evaluación del IPCC.
y que es Sergio Vicente Serrano. Sergio es doctor en Geografía Física por la Universidad de Zaragoza y es investigador en el Departamento de Procesos Geoambientales y Cambio Global del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, que hoy nos comentaba en la comida además que es el instituto pionero, el primer instituto que fundó el CSIC, ¿eh? Y bueno, pues es un instituto que tiene una historia muy interesante, siempre ligada al Pirineo, y que luego ha ido expandiendo mucho su campo de acción y de trabajo. Es autor principal, ya lo he comentado, de el 6º informe de evaluación del IPCC. Hoy comentábamos también la complejidad y todo lo que el enorme esfuerzo que requiere pues el consenso científico que se alcanza y que hay detrás de cada una de las frases y párrafos que se incluyen en los documentos del IPCC, ¿no? Y es miembro también de la interfase Ciencia Política de la Convención para el Combate de la Desertificación de Naciones Unidas. Su ámbito de investigación se engloba en la influencia de los mecanismos de circulación atmosférica en la disponibilidad de recursos hídricos, la evaluación del cambio climático, mediante observaciones y el estudio de las sequías, desde diferentes perspectivas, incluyendo el desarrollo de índices de sequía para mejorar su cuantificación y evaluación de impactos. De hecho, el doctor Vicente Serrano es la persona que propuso un índice para el cálculo de sequías, a la cuantificación de sequías, el SPEI, que bueno, pues se ha convertido en el índice estándar a nivel mundial para la evaluación de sequías, superando al tradicional SPI con la incorporación de la evapotranspiración potencial en la estimación de las sequías meteorológicas. Bueno, en los años 2019 y 2020 aparece dentro del listado de investigadores altamente citados del mundo por Clarivate Analytics y la Web of Science, y entre los 1000 científicos en cambio global más influyentes del mundo. Por tanto, es todo un referente y es todo un lujo tenerte aquí, Sergio, y creo que vamos a disfrutar todos mucho de tu charla, y no te quiero restar ni un minuto más. Cuando puedas, comenzamos. ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno, pues nada, Manuel, muchas gracias. La verdad es que cuando algún colega se acuerda de uno para dar una charla, pues no puede más que agradecer pues que se acuerden de uno para estas cosas. Bien, la verdad es que esto de aparecer en el IPCC es una cosa que lleva mucho trabajo, en la que se aprende mucho, pues porque acabas pues conociendo cómo funciona una institución internacional de este tipo que bueno, en algunos casos pues es muy eficiente y en otros casos pues podría serlo más, desde un punto de vista de organización. Es decir, no hay panaceas y nada es perfecto, y uno digamos que aprende mucho de ciencia, porque hay que consensuar muchas cosas, hay que discutir muchas cosas, hay que contrastar mucha literatura científica, hay que revisar muchísimos trabajos, muchísimos, hablo de varios centenares de ellos, por no hablar de miles, y eso hay que ponerlo todo en conjunto y discutirlo no solamente con la gente de tu capítulo, sino con los otros capítulos que se ven involucrados en este informe. Bien, como bien ha comentado Manuel, pues yo he sido autor principal del capítulo 11 y bueno, os voy a hablar fundamentalmente sobre los resultados que hemos obtenido en ese capítulo a partir de una vastísima revisión de la literatura científica sobre eventos extremos. Pero bueno, en primer lugar os voy a dar unas pinceladas muy generales de los resultados, digamos, más llamativos de este informe, que tal como ha comentado Manuel, lo más robusto del mismo es que de una manera inequívoca
y de hecho, de una forma mucho más clara que en anteriores evaluaciones del IPCC, pues se considera una atribución clara del proceso de cambio climático a la acción antropogénica, ¿vale? Digamos que esa ha sido la conclusión estrella del informe, ¿eh? Esa clara atribución antropogénica del cambio climático. Bien, ¿por qué? Uy, esto se ha parado ahora. ¿Por qué? Bueno, pues por múltiples evidencias, ¿vale? Voy a daros 5 o 6 diapositivas con las pinceladas generales de, digamos, que los principales resultados, los más llamativos, con relación a lo que se viene observando y cuáles son las proyecciones futuras del clima medio en nuestra Tierra y a escala global. Digamos que el incremento de las temperaturas que se vienen observando en las últimas décadas, pues digamos que no tiene precedentes, si nos vamos a los últimos 6.500 años, este enorme incremento térmico, esta anomalía de más de 1 grado a escala global, pues es algo anormal en la historia de la Tierra de los últimos 6.000 años. Y además este incremento se puede asociar inequívocamente con la influencia antropogénica sobre nuestra atmósfera. Las modelizaciones a partir de los modelos que simulan diferentes mecanismos climáticos y que conectan con la superficie terrestre, con los océanos, con la criosfera, muestran claramente que sin incluir el efecto antropogénico de emisiones a nuestra atmósfera, no podemos explicar este enorme incremento de temperaturas que llevamos observando en los últimos 70 años. Entonces, si nosotros consideráramos únicamente un forzamiento natural, pues tendríamos un clima más o menos estacionario, y lo que observamos aquí es que el incremento térmico, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, coincide con lo que estamos observando mediante la red de termómetros que tenemos en nuestro planeta, ¿vale? Entonces, digamos que este incremento de temperaturas, que como bien se ha señalado anteriormente, pues está en torno a 1,1 grados, se debe fundamentalmente a la influencia de estos gases de efecto invernadero, que incluso podría ser superior al calentamiento que nosotros hemos observado, si no fuera porque también hay otro tipo de forzamientos, en este caso los aerosoles. A nosotros, a la vez que emitimos gases de efecto invernadero, pues emitimos otras sustancias contaminantes a la atmósfera que están interfiriendo con la radiación y que atenúan, en cierta medida, ese efecto de los gases de efecto invernadero. Como podéis comprobar, no atenúan toda la cantidad de incremento térmico que se asocia a los gases de efecto invernadero. ¿Para el futuro qué va a suceder? Pues para el futuro sucederá, pues lo que suceda dependerá mucho de lo que nosotros continuemos emitiendo a la atmósfera. Es decir, el IPCC considera varios escenarios de emisiones futuras que dependen de cómo limitemos o no esas emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente las emisiones de CO2, ¿vale? Y si nos vamos pues a unos escenarios como el 585, que implica continuar pues sin un control de las emisiones para el futuro, pues lo que tendremos será que estas emisiones pues suban en esta medida. Otros escenarios pues son más conservativos a la hora de plantear qué emisiones podemos tener de cara al futuro, ¿vale? No solamente de CO2, sino de otros gases de efecto invernadero, aunque digamos que el más importante es el CO2 porque presenta unos tiempos de residencia en la atmósfera mucho más largos, y digamos que aunque actuáramos sobre ellos limitando las emisiones, pues digamos que el sistema tendría una inercia muy larga con relación a esas concentraciones de CO2. Y en función de esos escenarios de emisiones, los modelos predicen cambios diferentes en diferentes variables meteorológicas, como por ejemplo en el caso de las temperaturas.
Si nos vamos a ese escenario de emisiones sin control, realmente como estamos emitiendo ahora, este es el escenario que si lo seguimos desde el año 2014, cuando terminaron lo que son las simulaciones históricas del IPCC, de las últimas modelizaciones que se han utilizado en este informe, que terminaron en el año 2014, si las cogemos desde el año 2014 hasta el año 2021, lo que vamos observando es que nuestra atmósfera se va pareciendo más a este escenario que a este, ¿vale? Entonces, pues yo no sería muy optimista en que pudiéramos adaptarnos muy bien a este tipo de escenarios de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, cuando lo que estamos viendo es que vamos de cabeza hacia un escenario 585, como parece ser. Bueno, como podéis comprobar, el incremento de las temperaturas dependerá mucho de a qué escenario de emisiones vayamos, con incrementos que van de más de 4 grados frente a las condiciones preindustriales, a entre 1 grado y 2 grados si limitamos esas emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, bueno, pues esto tendrá una serie de efectos en cascada, de forma media en algunas variables muy claras, como por ejemplo la pérdida de la superficie cubierta por hielo, o el incremento de la superficie, el incremento del nivel del mar, que nos iríamos, pues al menos, aunque limitáramos las emisiones, pues ya más de medio metro, de incremento global a finales de siglo, a casi 1 metro si nos vamos hacia el escenario pues de mayores concentraciones. También hay efectos en el pH, debido al intercambio que se produce entre los niveles de CO2 y la acidez de las aguas oceánicas. Es decir, una serie de efectos a nivel medio muy claros que dependerán de esas emisiones, ¿vale? Esto es bastante robusto, porque si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que es la distribución espacial del cambio observado pues con el nivel de calentamiento que tenemos en la actualidad y lo que han predicho los modelos, pues observamos pues que sobre todo se concentran las grandes latitudes, zonas continentales, y esto presenta, bueno, pues un buen ajuste en el caso de las temperaturas, ¿vale? Si nos vamos a niveles de calentamiento medio global, como comento ahora mismo, estamos alrededor de 1,1 grados. Si nos vamos a calentamientos de más de 4 grados de media global, pues amplias zonas continentales del mundo pues podrían verse afectadas por un incremento de más de 5 grados, ¿vale? Lo cual, bueno, pues esto puede ser bastante serio para nuestro planeta. En el caso de las precipitaciones, a escala global, los momentos más cálidos de nuestra historia terrestre han coincidido siempre con periodos más húmedos, aunque esto pueda parecer algo contradictorio. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente, cuando las masas de aire son más cálidas, pueden albergar una mayor cantidad de agua, evaporan más, y al evaporarse más, pues de forma media, a escala global, tendremos más lluvias. Pero lo que es más llamativo y lo que es más importante en este sentido es que no tendremos un reparto homogéneo espacialmente de esas lluvias. Si nos vamos a escenarios de elevado calentamiento global, lo que observamos fundamentalmente es que esas lluvias se incrementan sobre todo en las latitudes altas del hemisferio norte y del hemisferio sur, también en algunas zonas ahora mismo subtropicales, y lo que son los grandes cinturones de altas presiones subtropicales se desplazarían latitudinalmente hacia el norte y hacia el sur, debido a que el gradiente de temperaturas entre las zonas polares y las ecuatoriales disminuiría. Eso hace que la célula de Hadley, que esas altas presiones subtropicales se desplazarían latitudinalmente hacia el norte, y lo que tendríamos aquí es que en amplias regiones, como por ejemplo en el Mediterráneo, en regiones, digamos, fundamentalmente de clima mediterráneo, las precipitaciones se proyectan a descender en estas regiones, ¿no? Entonces, claro, en el caso de las precipitaciones, sí, a escala global tendremos las lluvias, pero el desigual reparto pues puede causar impactos muy, muy importantes en algunas regiones.
Bien, estas son unas pinceladas muy generales de esos resultados, ¿eh? Ahora me voy a centrar en lo que son los eventos meteorológicos extremos, que ha sido el tema principal del capítulo en el que trabajo, pero no exclusivamente. Hay otros capítulos en el informe que también han recogido esos eventos extremos. Por ejemplo, el capítulo 8, centrado en el ciclo hidrológico, pues también se centra en temas de inundaciones, precipitaciones extremas, sequías. El capítulo 12, que se centra más en la conexión con los impactos, pues igualmente también recoge esos eventos extremos. Esto, bueno, pues cuento algunas interioridades del tema. Esto ha sido muy difícil de coordinar porque al final ha habido que buscar un consenso no solamente interno en cada capítulo, sino que todos los capítulos tuvieran un mensaje, pues digamos, que no fuera inconsistente entre ellos, porque al final esto, si no, pues podría haber sido hacer la risa, que un capítulo dijera una cosa y otro capítulo dijera exactamente la contraria. Y esto no ha sido muy... Y esto pues implica discusiones, implica pues incluso movimiento de texto entre unos capítulos y otros, y esto implica muchas reuniones y mucha discusión, ¿vale? En el caso de los extremos, pues bueno, os apunto ya aquí lo que son las principales conclusiones, ¿vale? El cambio climático inducido por el hombre, es decir, desde un punto de vista de influencia antropogénica, es clara que estas emisiones de gases de efecto invernadero están afectando a muchos fenómenos meteorológicos extremos, ¿vale? No a todos por igual, ¿eh? Esto también me gustaría dejarlo claro. El cambio climático está afectando a los extremos, pero no tenemos una elevada confianza de que está afectando a todos los extremos, está afectando a todos por igual, todas las regiones del mundo están viéndose afectadas, ¿vale? Esto muchas veces cuando te entrevista un periodista y le hablas de esto, pues no, pero los extremos en todo el mundo, todos los extremos, todo... No, bueno, sí, esto está afectando, pero vamos a ser un poco consecuentes que detrás de esto no hay un proceso lineal entre calentamiento y ocurrencia de eventos extremos de todo tipo, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que se observa es que en algunos casos, como las olas de calor, pues el efecto es muy claro. En el caso de las precipitaciones extremas, pues parece que también se está viendo. Y en el caso de otro tipo de fenómenos, pues en el caso de las inundaciones, las sequías, los ciclones extratropicales, las tormentas que afectan a nuestras regiones, pues existe muy poca evidencia. Los ciclones tropicales, pues también ha habido mucha discusión sobre ello, porque parece que hay algunas evidencias en un sentido, pero no está tampoco tan claro. Es decir, hay algunos aspectos pues que sí que se aprecian muy bien, y en otros casos pues hay que, bueno, pues que ser más cauto, y digamos que el nivel de confianza que tenemos es menor, ¿vale? En el caso de las temperaturas esto está muy claro. Las temperaturas extremas, es decir, si nos centramos en las temperaturas récord que se vienen registrando cada año, o las frecuencias de días que digamos que se manifiestan con unas temperaturas altas, pues observamos a partir de la red de observatorios disponibles, me refiero a observaciones, a lo que se viene observando pues en las últimas 6 décadas, que de forma general pues estas temperaturas extremas se están extendiendo, ¿vale? Son más frecuentes y son más intensas, ¿vale? De hecho, y voy a presentar varios mapitas de estos, esto es al final... Esto también, para llegar al aparato gráfico que se muestra en el informe, pues no os podéis imaginar también las discusiones a las que se tiene lugar de cómo presentar los mapas, cómo presentar las distintas regiones, cómo de la manera más esquemática posible, pero que contengan mucha información. Al final, bueno, pues estos mapas de hexágonos, pues son bastante eficientes para mostrar distintas regiones. Todos estos nombrecitos que veis aquí de NEU, VCE, MED, pues este MED corresponde a la región mediterránea. Este VCE corresponde al oeste, centro Europa, norte de Europa. Bueno, pues como podéis ver aquí, sur de Australia, Nueva Zelanda. Entonces, digamos que al final se hacen, dentro del informe del IPCC, no se hacen evaluaciones subregionales, es decir, no se hace una evaluación de qué está pasando en la Comunidad Valenciana y qué se proyecta en la Comunidad Valenciana para el futuro,
sino que se hace una evaluación, digamos, media, general, de grandes macrorregiones, ¿de acuerdo? Y una de ellas es el Mediterráneo. El Mediterráneo, yo he sido bastante crítico en esto, porque dentro del Mediterráneo, pues nos vamos desde la región del Mediterráneo, desde Pontevedra hasta el Cairo, ¿vale? Y con una diversidad de climas, de procesos atmosféricos, de todo, pero bueno, al final, pues no se puede hacer una evaluación por sus regiones muy detallada, porque no tendríamos 50 subregiones, sino que igual teníamos 300 o 400, y esto al final, pues en muchas regiones, pues o no vamos a tener literatura, de tal manera que en aquellas regiones, macrorregiones, donde existen procesos espaciales diferenciados, es decir, que se observa en una región que sí que hay un cambio, o a nivel subregional, y en otro cambio en otro sentido, pues lo que se plantea es que en esta región, en esta macrorregión, pues existe una cierta incertidumbre, o existen diferencias espaciales, o existe una confianza más o menos baja o alta, ¿vale? Entonces, en el caso de las temperaturas, en el caso de los extremos cálidos, como podéis comprobar aquí, en esta leyenda de los hexagonitos, pues lo que se muestra es que hay un incremento en 41 de estas regiones, en el caso de los extremos cálidos, y que además, este es el lenguaje que se utiliza en el IPCC, que a veces, bueno, pues cuesta un poco interiorizarlo, el lenguaje de confianza, confianza en la atribución antrópica, confianza alta, media, baja debido a que existe poco acuerdo entre estudios, o bien baja porque no hay estudios, porque no hay datos, ¿vale? Y entonces al final en cada uno de estos hexágonos lo que tenéis aquí son 3 puntitos cuando la confianza en que hay un cambio es muy alta, es decir, en el Mediterráneo hay un incremento de los extremos cálidos con una elevada confianza, mientras que en otras regiones pues la confianza es media, o en otras pues no existe un acuerdo, como pueda ser en el caso del este de Estados Unidos, donde la mayor parte de estudios no muestran un incremento de las temperaturas extremas, ¿vale? Pero bueno, de forma general, en todo el mundo, lo que muestran las observaciones es que tenemos unos extremos más cálidos, más frecuentes, más extremos en general, ¿vale? Para el futuro, ¿qué se espera? Bueno, pues este gráfico aquí muestra los eventos correspondientes a un periodo de 10 años de retorno y de 50 años de periodo de retorno, para distintos niveles de calentamiento global. Para 1 grado, si nuestras temperaturas se incrementan 1 grado a escala global, pues tendríamos que estos periodos, estos eventos correspondientes a un periodo de retorno, digamos cortito de 10 años, son más frecuentes o menos frecuentes, ¿vale? Si nos vamos a niveles de calentamiento de 4 grados a escala global, esos niveles que nos da ese escenario de emisiones 8.5, pues como podéis comprobar en las distintas regiones del mundo, nos vamos a ir a que esos eventos extremos van a ser muy frecuentes. Digamos que prácticamente vamos a tener eventos cálidos, olas de calor, temperaturas máximas muy elevadas, pues prácticamente cada año, ¿vale? Y esto se observa en prácticamente, como podéis comprobar, pues prácticamente todas las regiones del mundo, ¿vale? Además, este incremento en cuanto a la magnitud de esas temperaturas extremas se espera que sea superior al de las medias, ¿vale? Es decir, este incremento de los extremos parece ser que los modelos muestran que no es lineal. Es decir, mientras que el incremento de las temperaturas medias lo da esta línea negra de aquí, las líneas, el resto de líneas que corresponden a distintas regiones del mundo, muestran un incremento superior en cuanto a esas temperaturas más extremas. Entonces, esos niveles de calentamiento que nos dan esos modelos de 4 o 3 grados, pues hay que considerar que cuando se produzca un extremo térmico superará esos valores, en algunos casos, por bastante. Estamos hablando de un incremento en los extremos, en algunos casos, de 6 o 7 grados, lo cual es una absoluta barbaridad, ¿vale? Y que esos niveles, de forma media en el mundo, si nos vamos a un escenario de 4 grados de incremento medio global, digamos que esos extremos
serán de media 5,3 grados más elevados. Os hablo de una media global, ¿vale? Eso es lo que nos dicen nuestros modelos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que no existe una relación lineal entre calentamiento y valores extremos de temperatura, sino que es superior ese incremento de los eventos más extremos térmicos. Bien, cuando nos movemos hacia otro tipo de extremos, cuando nos movemos en aquellos relacionados con el ciclo hidrológico, todo esto se hace más complejo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque no hay una relación lineal, ¿vale? Al final es de esperar que tengamos precipitaciones más intensas con mayor nivel de calentamiento. ¿Por qué? Pues simplemente porque nuestra atmósfera va a poder albergar una mayor cantidad de vapor de agua, y cuando tengamos un mecanismo físico natural causado por la variabilidad natural, como una dana que se ha comentado anteriormente, pues tendremos mayor energía en el sistema, y nuestra atmósfera pues podrá albergar una mayor cantidad de vapor de agua, y entonces pues podemos tener un lío mayor, ¿no? Bien, desde un punto de vista de los extremos de precipitación, bueno, pues existe una mayor incertidumbre, pero parece ser que los estudios a partir de observaciones muestran que el número de estaciones meteorológicas disponibles, que como podéis comprobar existen múltiples vacíos en el mundo, donde no tenemos observaciones largas de precipitación, hay muchas regiones del mundo que no sabemos lo que está pasando con las lluvias, pero donde tenemos datos, parece que tenemos una mayor frecuencia de las tendencias positivas que de las tendencias negativas en estaciones meteorológicas. Eso nos da pistas de que, bueno, pues que parece que las precipitaciones extremas están siendo más dominantes frente a zonas donde esas precipitaciones extremas disminuyen, ¿vale? Parece que aumentan más que disminuyen. Pero como podéis comprobar, pues este mapa ya no es tan generalizado. En algunos casos tenemos datos limitados o la literatura es escasa, ¿vale? Buena parte de Sudamérica, buena parte de África, ¿vale? En otros casos, pues existe poco acuerdo, por ejemplo aquí en el Mediterráneo, donde hay algunas regiones, por ejemplo en el sur de Francia, que parece, o en el norte de Italia, que parece que los extremos de precipitación se están incrementando, y aquí en la península ibérica, que los estudios existentes parece que muestran una cierta estabilidad, o incluso en algunas zonas un cierto descenso de la intensidad de la lluvia, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de las lluvias, pues parece que de media hay un incremento. Además, ese incremento parece que se observa cuando modelizamos ese comportamiento de las precipitaciones más extremas, y comprobamos que hay una contribución termodinámica. Me refiero a esa contribución relacionada con una atmósfera más cálida que afectaría de media a toda la Tierra, mientras que los cambios, digamos, más locales o más regionales se verían fundamentalmente relacionados con procesos de circulación atmosférica y de dinámica atmosférica, ¿vale? Para el futuro, pues para el futuro en el caso de las precipitaciones extremas, pues la incertidumbre es muy superior, ¿vale? En este mapa se muestra las proyecciones de evapotranspiración, de la cantidad de agua que evapora del suelo o que transpira de las plantas, para un futuro basado en el escenario 8.5 en invierno y en verano, y como podéis comprobar, en rayas aparecen regiones del mundo donde existe, digamos, mucha incertidumbre entre los modelos. Es decir, que unos modelos están dando un incremento y otros modelos están dando un descenso, ¿vale? Hay algunas regiones del mundo, pues que, por ejemplo, en invierno, en toda la región de Eurasia o del norte de Estados Unidos, pues parece que todos van en la misma dirección. ¿Por qué? Bueno, pues porque ante un escenario de mayor calentamiento, esos suelos van a estar más libres, van a evaporar más. Esto, pues la física no deja de ser sencilla, ¿no? Pero si nos vamos a otras regiones del mundo, pues, y en otras estaciones, por ejemplo en verano, en prácticamente buena parte del hemisferio norte, pues existe muchísima incertidumbre en lo que puede pasar. Los modelos no concuerdan entre sí muy bien. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno,
Pues nos dicen en primer lugar que hay regiones del mundo donde los días secos por año se van a incrementar. ¿Dónde? Bueno, pues fundamentalmente en aquellas regiones subtropicales que os comentaba anteriormente, aquellas regiones de clima mediterráneo, también en el Amazonas y por zonas del oeste de África. En el caso de la precipitación, de la intensidad media de la lluvia, cuando tenemos un día de lluvia, ¿cuánta cantidad de agua nos llueve de media? Pues en general aquí lo que sí que observamos es que de media, aunque haya regiones del mundo en las que las secuencias secas van a ser más largas y van a ser más frecuentes, cuando llueva, la intensidad media, pues es probable que sea superior, ¿vale? ¿Eso qué implica? Pues lo que implica es que vamos a tener una mayor concentración de las lluvias en todas estas regiones que tenemos en rojo, donde esas secuencias secas se van a incrementar, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que nos muestran esos escenarios? Pues bueno, pues lo que os comentaba anteriormente, que estos extremos ocurrirían, los que ocurren, digamos, una frecuencia de 1 en 10 años, entre el año 1850, digamos, durante el periodo preindustrial, con un escenario de 4 grados, nos iríamos a 2,7 veces cada 10 años. Casi 3 veces la frecuencia de eventos extremos de media globalmente. Como os comentaba anteriormente también, muchísima diferencia espacial, con regiones del mundo donde ese incremento pues será muy superior, buena parte de África y también zonas de Asia, y en otras zonas donde los cambios serían más pequeños. Aquí se aprecia muy bien que las diferencias regionales son más importantes que en el caso de las temperaturas. En el Mediterráneo veis aquí que esos incrementos en la frecuencia de eventos meteorológicos de precipitaciones extremas es menor que la que tenemos en otras regiones del mundo. Es más heterogéneo que lo que nos dicen los modelos para las temperaturas a futuro. Además, en el caso de la distribución espacial, las tendencias futuras, las proyecciones futuras en las temperaturas medias parecen coincidir espacialmente en lo que se proyecta de los extremos. Pero en el caso de lo que se proyecta en cuanto a las precipitaciones medias, pues existen diferencias bastante notables con los que se proyecta con las precipitaciones extremas. Como os comento, hay aspectos pues que no son lineales, como la relación entre cambios en la lluvia total y cambios en la frecuencia y severidad de esas precipitaciones extremas. En el caso de las inundaciones, bueno, pues para que os hagáis idea, las inundaciones ha sido uno de los aspectos más complejos del informe. En el informe, en nuestro capítulo, no hay ni una figura sobre inundaciones. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de estudios no muestran consenso, tanto ni en observaciones como ni en proyecciones futuras, y además existe muchísima incertidumbre por múltiples influencias. Una de ellas pues es toda la acción humana, tanto de regulación, de gestión de agua, de control de avenidas, etcétera, 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 que eso hace pues muy complicado el asociar cambios en precipitaciones extremas con cambios en inundaciones, ¿vale? Y eso se indica claramente en el informe, que las proyecciones futuras de inundaciones pues presentan una muy elevada incertidumbre, y escasas regiones del mundo, digamos que los modelos muestran un cierto consenso que se pueda decir que en estas regiones puede incrementarse a futuro esas inundaciones. En el caso de las sequías, pues en el caso de las sequías todo muchísimo más complejo. ¿Por qué? Pues probablemente este ha sido el mayor dolor de cabeza de todo el informe, al menos para mí, pues porque las sequías tienen múltiples vertientes, y tienen una serie de procesos muy complejos. Hablamos de distintos tipos de sequía: meteorológica, hidrológica, agrícola, hidrológica, y la conexión entre los cambios en el clima, por ejemplo en las precipitaciones, en las temperaturas y la radiación, cómo se manifiestan en estos tipos de sequía, depende de un enorme número de procesos y de variables que intervienen entre sí. Y no solamente aquellos relacionados con el clima, o incluso con la hidrología del suelo, o incluso con los procesos hidrológicos que dan lugar a escorrentía, sino que entran en juego múltiples aspectos, por ejemplo, de fisiología vegetal. Un aspecto de debate y que no está claro en la literatura es, por ejemplo,
cómo el efecto fertilizador del CO2 puede afectar a la ocurrencia de sequías, porque las plantas responden a unas mayores concentraciones de CO2 cerrando los estomas, y hay estudios que sugieren que esto producirá una menor pérdida de agua por medio de evapotranspiración, mientras que hay otros estudios que indican que este efecto va a ser muy despreciable en comparación con el efecto radiativo del CO2, que hace que incrementa el déficit de presión de vapor, la demanda de agua, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de las sequías, la incertidumbre ha sido muy superior. Lo que está sucediendo a escala global es que no se observan cambios en el caso de los eventos relacionados con las lluvias. Lo que pasa es que se ha producido un incremento bastante notable de la demanda de agua por parte de la atmósfera, y eso hace que cuando se produzca un déficit de precipitación, pues el sistema pueda verse más estresado por esa mayor temperatura, fundamentalmente, ¿vale? Y entonces eso hace pues que se haya considerado que en algunas regiones del mundo, como por ejemplo la Mediterránea, pues se han incrementado las sequías agrícolas y ecológicas, la severidad de las mismas, asociado a ese efecto muy importante de las temperaturas, pero sobre todo cuando se produce un déficit de precipitación. ¿De acuerdo? Para el futuro, pues existe una cierta confianza en que aquellas zonas en las cuales los modelos muestran un acuerdo a que se va a producir un descenso de la lluvia en esas regiones, pues que se incrementará la severidad de las sequías. Que en esas zonas del mundo, pues esas sequías pues serán más intensas, más frecuentes, con relación al nivel de calentamiento. ¿Vale? Señalar igualmente que esto no es lineal, porque por ejemplo si nos centramos en lo que nos dicen los modelos con las proyecciones de humedad del suelo para el futuro, pues lo que observamos es que se producen predicciones que normalmente digamos que presentan mucho acuerdo espacial con lo que se proyecta de las precipitaciones a futuro, descenso del nivel medio de humedad del suelo en el Mediterráneo, en el Amazonas, en el sur de África. Pero si nos centramos ya en las colas de la distribución, es decir, en aquellos eventos extremos más secos, lo que observamos también en los niveles de humedad del suelo es que esos eventos secos van a ser mucho más frecuentes en todo el mundo, prácticamente en la mayor parte de regiones del mundo, ¿vale? Entonces, esto también hace que sea difícil de valorar. Un cambio en la media no implica que se produzca el mismo cambio en esos eventos extremos, como es el caso de las sequías. En el caso de los ciclones tropicales, bueno, pues lo que se plantea a futuro es que en el caso de los ciclones que afectan la fachada este de Norteamérica, pues que tengamos unas estaciones de huracanes más largas, de tal manera que puedan verse más afectados, mientras que en el Océano Pacífico lo que se predice en los modelos es que esos huracanes, esos ciclones, van a subir latitudinalmente, de tal manera que habrá regiones que se verán menos expuestas, por ejemplo las Filipinas y toda Indonesia, que es por donde fundamentalmente entran estos ciclones actualmente, mientras que se produciría un desplazamiento latitudinal y esos ciclones estarían afectando más a Japón y a Corea. Al final, la certidumbre en cuanto a los cambios en estos eventos extremos y en cuanto a la atribución varía en función del tipo de extremo. Este gráfico muestra la confianza en la atribución a un efecto antropogénico frente a la confianza en los cambios futuros, ¿vale? Y en algunos casos, pues la confianza en la atribución y la confianza en que se va a producir un cambio es muy elevada, como por ejemplo en el caso de las temperaturas más extremas. Pero si nos vamos a otro tipo de eventos, como por ejemplo es el caso de las sequías, pues ya la confianza es mayor, y si nos vamos a las tormentas extratropicales, pues tanto la confianza en la atribución antropogénica como la confianza en lo que va a pasar en un futuro, pues disminuye bastante, ¿vale? Esto es una imagen general, y con esto voy a terminar
mi evaluación, mi presentación del tema de los extremos del IPCC. La charla no termina todavía porque os voy a comentar ahora unas cosas que enlazan con el informe también. Esto es lo que se espera, digamos, que en aquellos fenómenos relacionados con impactos en las distintas regiones del mundo. Y aquí me voy a parar un momentito en el Mediterráneo. ¿En el Mediterráneo qué se espera? Bueno, pues en el futuro se espera más calor, se espera más sequía, más incendios forestales, menos nieve, y se espera también una mayor sequía y aridez. O sea, en el Mediterráneo, si nos ponemos a mirar de todas las regiones del mundo la cantidad de dibujitos que aparecen, pues probablemente el Mediterráneo sea uno de los lugares de una de las regiones del mundo donde lo tenemos todo para el futuro. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, pues los modelos no predicen nada bueno en nuestra región. ¿Vale? ¿Qué sucede con las sequías en la región mediterránea? Y os voy a comentar un poco esto porque ha sido uno de los temas de mayor discusión en el marco del informe. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay estudios que se han publicado en esta última década que indicaban que las sequías en el Mediterráneo desde un punto de vista pluviométrico, es decir, que las precipitaciones están descendiendo en la región mediterránea y que, además, este descenso se puede atribuir al forzamiento antropogénico, ¿vale? Entonces, bueno, algún autor de alguno de estos estudios también era autor del IPCC y ha habido pues discusión, pues porque se producen pues falta de consenso en algunos aspectos y porque la literatura es amplia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay otros estudios que lo que indican, estudios, por ejemplo, que han utilizado series meteorológicas largas de los últimos 300 años, como los trabajos del profesor Darío Camufo de Padua, que de los últimos 300 años, pues si nos vamos a distintas regiones del Mediterráneo, pues no aparece dicho descenso, y las series parece que son muy estacionarias, ¿vale? Otros estudios, pues otros estudios centrados en los últimos 50 años, pues muestran que esos descensos de precipitaciones pues se manifiestan en pequeñas regiones, por ejemplo aquí en el centro de Italia, norte de la península ibérica, pero existen otras zonas donde parece que existe un ascenso, el sur de Italia, zonas de Turquía, ¿vale? Y otros estudios pues que muestran que el número de áreas con cambios significativos en lluvia pues son escasos, ¿vale? Entonces, ante un escenario de estos, pues se produce una cierta discusión, ¿vale? Este es un estudio que publicamos nosotros el año pasado en una serie estuvimos buscando estaciones meteorológicas largas en toda esta región, bueno, pues con colegas de distintos países de aquí del oeste del Mediterráneo. Conseguimos obtener unas cuantas estaciones desde el 1850, y lo que observamos es que las tendencias, estos gráficos de aquí, muestran las tendencias, los cambios en la lluvia de periodos de tiempo que empiezan, por ejemplo, en el año 1940 y terminan en el año 1970, ¿vale? Si empezamos en el año 1940 y terminamos en el año 1970, en esta región de media tenemos un incremento de la lluvia. Si empezamos en el año 1930 y terminamos en el año 1960, tenemos un descenso. Lo que observamos aquí es que se producen periodos húmedos y secos, y que si tenemos tendencia y cambio en las lluvias o no, depende mucho del periodo de tiempo que estemos utilizando. ¿Por qué? Pues porque estamos en una región que la variabilidad interanual es tan alta, por esa variación en la posición de los principales centros de acción que controlan nuestras precipitaciones, que lo que hace es que podemos encontrar cambios pues en función del periodo de tiempo que cojamos. Si nos vamos desde el año 1960 hasta el año 2000, que es en lo que se habían basado algunos estudios, pues lo que teníamos era un descenso de las lluvias. ¿Por qué? Pues porque el principio de los 60 fue muy lluvioso y luego tuvimos un dominio de fases positivas de la oscilación del Atlántico Norte, que eso hace que tengamos pues aquí menos lluvias, ¿vale? Pero de forma general, digamos que si dividimos el continente europeo entre la parte norte y la parte sur y observamos cuál es la evolución de la superficie afectada por sequías, aquí en la parte sur, estos dos gráficos de abajo muestran la evolución de un índice de sequía en esa parte sur,
lo que observamos es que estas sequías que aparecían aquí en los años 2010, 2018, 1995, pues también tenemos episodios muy, muy secos, de hecho los más secos, pues en los años 40, la famosa pertinaz sequía del régimen de Franco que justificaba esta sequía la mayor parte de los males, o principios o finales del siglo XIX tenemos también unas sequías bastante notables, ¿vale? Y si nos analizamos pues estaciones meteorológicas concretas, por ejemplo Madrid, pues lo que observamos aquí es que estos episodios de sequía, si cogemos desde los años 60, joder, pues sí que parece que tenemos aquí episodios más secos, pero si tenemos una perspectiva amplia, que es lo que necesitamos para valorar nuestro clima, pues observamos que no existen cambios muy notables. En el caso de Murcia pasa lo mismo, en el caso de Barcelona, que bueno, pues que sabéis que la última década ha sido bastante seca, y que bueno, pues ya tenemos aquí el cambio climático, el descenso de las lluvias, bueno, pues episodios de este tipo, pues los tenemos también en otros periodos, y estos realmente no podemos atribuirlos a un forzamiento antropogénico de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, esto hay que valorarlo en su justa medida. De hecho, esto es una figura del capítulo del Atlas del IPCC, lo que muestra es que en la región mediterránea en los últimos 40 años se han incrementado las precipitaciones de forma media en la región mediterránea. ¿Por qué? Pues porque partíamos de un periodo bastante seco. ¿Qué confianza tiene ese incremento de las precipitaciones? Pues el mismo que tenía el descenso de las precipitaciones en el periodo 1960-2000, asociado a una variabilidad natural del clima. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido estudios, que ha sido muy tentador ver que los modelos de cambio climático en la región mediterránea mostraban un claro descenso de las lluvias. Vamos a buscar un periodo en el cual observamos que hay un descenso. Mira, esto solamente se puede atribuir si tenemos en cuenta un forzamiento antropogénico, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay otros estudios, yo diría que bastante más honestos, que lo que consideran es que la variabilidad interna del clima todavía está controlando la variabilidad de las precipitaciones y las tendencias de las precipitaciones en nuestra región. Los modelos a futuro sí que dan un descenso de esas precipitaciones asociados a esos mecanismos que os comentaba de ascenso de las altas presiones subtropicales, pero que todavía no son visibles. De hecho, digamos que si nosotros relacionamos la oscilación del Atlántico Norte con las precipitaciones en azul, en rojo la oscilación del Atlántico Norte, que la oscilación del Atlántico Norte, digamos que es el mecanismo que controla principalmente las lluvias en la región, como podéis comprobar, presenta una muy elevada variabilidad, y además esa oscilación del Atlántico Norte no se puede asociar a un forzamiento antropogénico. Esto también son frases del IPCC, donde se dice pues que la evolución de la NAO en estos últimos 200 años sigue una variabilidad natural, sin observar todavía ese componente antropogénico. De tal manera, pues esto para que veáis que al final no es tan sencillo, que la literatura científica no es una cosa que mira, esto es lo que dice la literatura y esto es lo que decimos en el informe. No, al final hay que contrastar muchas fuentes, hay que contrastar muchos aspectos para llegar a este tipo de conclusiones. Por ejemplo, esto es el texto que al final quedó en el informe del IPCC sobre lo que estaba pasando en el Mediterráneo con el caso de las sequías pluviométricas y las lluvias, ¿vale? Diciendo que hay evidencia de una sustancial variabilidad interanual y que esto limita las posibilidades de atribuir al forzamiento antropogénico pues un cambio en las lluvias que no se registra, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. El problema está en que en la región mediterránea lo que estamos observando es un incremento de las temperaturas muy elevado, muy superior a esos 1,1 grados de media que se observa a nivel global. Aquí en nuestra península, la península ibérica, estamos en torno a 1,5, 1,6 grados de incremento en las últimas décadas, y esto está haciendo que se incremente bastante la demanda de agua por parte de la atmósfera. De tal manera que esta demanda de agua por parte de la atmósfera incrementa la evaporación, incrementa el estrés de las plantas y además tiene efectos fisiológicos, que no voy a entrar en ellos, porque digamos que disminuye la capacidad de las plantas para asimilar carbono, ¿vale? Es complicado
efecto, valorar este efecto de la demanda de agua por parte de la atmósfera sobre las sequías, fundamentalmente porque no es lineal. Si nos vamos a una región con adecuada humedad, nos vamos a una región húmeda y tenemos un incremento de la temperatura, joder, pues eso les va de maravilla a las plantas. Incrementa la fotosíntesis y tal. Cuando nos vamos a una región de déficit hídrico o incluso a una región húmeda en unas condiciones de déficit de precipitación, es entonces cuando ese incremento adicional de la demanda, digamos que le hace daño a las plantas, incrementa, digamos, el estrés en nuestro sistema hidrológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero por eso es muy difícil de valorar, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, ese efecto de la demanda de agua por parte de la atmósfera solamente se observa en los meses estivales y sobre todo en aquellas regiones más secas, ¿vale? O sea que todo esto hay que ponerlo más en contexto. En España, a pesar de que se produce un incremento de la severidad de las sequías asociado a esa demanda, lo que está controlando fundamentalmente la sequía es la lluvia, la variabilidad y las tendencias de esa lluvia. No nos pongamos, digamos, más papistas que el Papa a decir que esa demanda está incrementando la sequía de forma sustancial. No, la está aumentando en cierta medida, pero sobre todo controlada por la precipitación, ¿vale? En España, bueno, tiene un efecto. O sea, en el año 2017, por ejemplo, es la última sequía así gorda que se ha registrado a nivel europeo, afectando también a nuestro país. Y si nos analizamos cuál fue la evolución de dos índices de sequía, por ejemplo, uno basado en lluvias y otro basado en demanda, lo que observamos claramente es que esos impactos de la sequía que se registraron tanto desde un punto de vista agrícola como hidrológico, pues fueron favorecidos por una mayor demanda de agua por parte de la atmósfera con relación a lo que se hubiera esperado solamente por las precipitaciones. De tal manera que, bueno, pues que esa sequía en esta región de España pues se atribuyó más a esas condiciones de temperatura que a las de pluviometría, ¿vale? Además, otro aspecto clave, y con esto sí que voy a terminar, ha sido el tema de las sequías hidrológicas, porque en la región mediterránea hay una muy importante intensificación de la frecuencia e intensidad de las sequías hidrológicas, hay un muy importante descenso de los caudales. Esto se viene observando en diferentes estudios que muestran caídas del caudal muy notable, y ha habido estudios pues que han atribuido ese descenso de los caudales de nuevo al forzamiento antropogénico, ¿vale? A la influencia fundamentalmente de las temperaturas y de esa demanda de agua por parte de la atmósfera. Al final, este es el texto que ha quedado en el informe del IPCC, que hay una confianza media en que ese forzamiento antropogénico ha afectado, pero también hay una serie de cambios en los usos del suelo, en la gestión del agua, en los incrementos de la demanda, pues que en el caso de la región mediterránea son muy notables. Hay que destacar que la superficie irrigada en nuestro país se ha incrementado más del doble desde la década de 1950. Y entonces, bueno, pues al final, esto es obvio, ¿no? No necesito entrar más en ello. Este, por ejemplo, es un estudio que hicimos en uno de los principales zonas de regadío de Europa, que es la zona del Canal de Urgell, en la zona de la cuenca del río Segre, y comprobábamos que mientras aguas arriba del sistema de riego los caudales estaban descendiendo en torno a un 5 o un 10%, si medíamos los caudales del río Segre más abajo del polígono de riego, ya descontando lo que eran los retornos, pues tenemos descensos de más del 50% de caudal en estas desde los años 60, que no se pueden atribuir al forzamiento antropogénico, sino a que nosotros estamos consumiendo más agua en forma de regadíos. Y además hay otro efecto, y es que las cabeceras de los ríos de las zonas de montaña mediterránea pues se han abandonado. Zonas que antes estaban cultivadas, que se pastoreaban, ahora mismo se han abandonado. Y además, como son zonas húmedas, pues son zonas que se han colonizado muy rápidamente. En el caso del Pirineo, por ejemplo, es muy notable. Si vamos a mirar las fotografías aéreas de los años 50
a las fotografías, bueno, damos un paseo por el monte ahora, lo que antes eran campos de cultivo ahora son bosques, pero además muy homogéneos y muy densos, ¿vale? Los bosques se desarrollan muy rápido y los bosques consumen más agua, ¿eh? Esto, en el Pirineo tenemos unas cuencas experimentales, en unas cuencas muy cercanas, que lo que hacemos es que miden el caudal en condiciones de cubierta vegetal distinta, y digamos que la escorrentía que produce un bosque está en torno a un 10%, la escorrentía que produce unos campos abandonados está en torno a un 30%, y si nos vamos a una zona de suelo desnudo, erosionado y tal, nos vamos a un 50%. Si los bosques se incrementan y nos vamos a este estadio de forma generalizada, pues os podéis imaginar que los caudales van a descender de forma bastante notable, Y esto, pues por ejemplo, son 2 estudios que hemos publicado este año, demostrando que la frecuencia y severidad de las sequías hidrológicas en la península ibérica, en las zonas de cabecera, no se puede explicar por el clima, y solamente si tenemos en cuenta este papel humano en cuanto al abandono y al incremento de los procesos de revegetación natural, ¿vale? Entonces, al final, el clima es algo importante, el clima nos explica muchas cosas, pero, bueno, la gestión humana pues es algo también fundamental en algunas regiones y en algunos sectores concretos, y eso hay que, bueno, pues eso hay que valorarlo adecuadamente dentro de las evaluaciones que se hacen. Bien, estas son las conclusiones generales de la charla, centradas sobre todo en el tema de los extremos, centradas en lo que os he comentado del IPCC, que digamos que quedaros con esto, que este último informe da señales mucho más claras sobre la atribución humana en cuanto a la ocurrencia de extremos que los informes previos, que hay algunos extremos que ya se observa que están cambiando, las precipitaciones extremas en algunas regiones, las temperaturas en prácticamente toda la totalidad de la Tierra, las sequías también en algunas regiones, y que bueno, pues que si limitamos el calentamiento a 1,5, como indicaba el Acuerdo de París, pues probablemente las condiciones de esos extremos pues serán mejores de cara al futuro que si nos vamos a escenarios de mayor calentamiento de 2, 3 o 4 grados. ¿Vale? Y esto es todo lo que os quería contar. Dar de nuevo las gracias a la Cátedra de Cambio Climático por esta invitación y a Manuel particularmente. Sí. Tenemos tiempo para un breve coloquio y un turno de preguntas, así que os animo a formularle las preguntas que consideréis a Sergio. ¿Alguien se anima a empezar con el turno de preguntas? Por allí atrás, Miguel Ángel. Bueno, pues esto, tu pregunta, digamos que está combinando varias cosas. Bueno, en primer lugar, el tema de modernización de regadíos en España, pues se están haciendo esfuerzos, pero la presurización, digamos que va despacio. Eso es una inversión muy cara, que demanda mucha energía, que ahora no es barata, y que la mayor parte de regadíos que tenemos en nuestro país siguen siendo regadíos tradicionales, que bueno, pues que consumen una mayor cantidad de agua, una muy notable cantidad de agua, ¿vale? Además,
Bueno, pues esos regadíos se han incrementado de forma muy notable en las últimas 5 o 6 décadas, ¿vale? Muy, muy notablemente. Ya digamos que los regadíos tradicionales que teníamos en la primera mitad del siglo XX, pues se expandieron durante la segunda mitad del siglo XX hacia zonas pues donde se desarrollaron, pues, por ejemplo, en el caso del Valle del Ebro, de forma muy patente, con zonas muy amplias por parte de regadíos. De tal manera que el principal consumidor de agua en estos momentos en el país es la agricultura, sin ninguna duda. Eso no digo que sea malo, porque bueno, a todos nos gusta comer tomates y el sector agrícola tiene mucho peso y sobre todo, bueno, pues en esta región es algo muy notorio, pero no podemos negar pues que la agricultura simplemente consume agua, ¿vale? Punto. Yo no entro a valorar si eso es positivo, si eso es negativo, pero contribuye al descenso del caudal de los ríos y al incremento de la frecuencia, severidad de las sequías hidrológicas aguas abajo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que comentas también es que los embalses tienen un papel, bueno, amortiguador de la sequía, sin duda, sin duda. Hay embalses en nuestro país que tienen un carácter multianual, que pueden almacenar el agua que cae en una cuenca hidrológica durante 2 o 3 años. ¿Vale? Por ejemplo, los embalses que nutren el trasvase Tajo Segura, los embalses de Entre Peñas y Buendía en la cabecera del Tajo, pues pueden almacenar el agua en ese río, el agua que cae en esa cabecera durante 2 o 3 años. ¿Vale? ¿Eso amortigua? Sí. Tiene capacidad de amortiguar cuando tenemos un episodio de sequía. Eso es indudable. Amortiguan la sequía desde un punto de vista socioeconómico. Amortiguan el impacto que tendríamos si no pudiéramos regar los cultivos. El impacto que tendríamos si no pudiéramos suplir los abastecimientos humanos. Pero no podemos olvidar que esos embalses en muchas ocasiones también producen sequías hidrológicas aguas abajo. Las producen. Producen sequías, digamos, artificiales. ¿Vale? Y que eso, pues bueno, está regulado, hay unos caudales ecológicos que se establecen por ley para limitar los impactos que pueda tener esto. Pero si nos vamos a los grandes sistemas de embalses y vemos cuáles son la evolución de los caudales aguas abajo, en muchos casos los descensos son dramáticos. Este año hemos hecho un estudio en el embalse de Yesa, en el río Aragón, uno de los principales del Pirineo, y es que bueno, todo el agua va al canal de Bardenas. Y lo que tenemos que desagua al río Aragón, pues es exclusivamente durante los periodos para laminar crecidas para evitar que haya una inundación. ¿Sabes? Entonces, todo esto hay que plantearlo con una doble vertiente. ¿Cómo se van a ver afectados los ecosistemas fluviales por esto? Pues probablemente se vean afectados por sequías artificiales que nosotros estamos creando. Muy bien. Allí Luis Guanter. Hola. De nada. Con los datos. Entonces la pregunta es así genérica, no sé si entra dentro de tu trabajo exactamente, pero si nos puedes explicar un poco dónde están esas incertidumbres en los modelos. ¿Cuáles son los procesos, los forzamientos, los mecanismos que están peor implementados? O que... Al final cada modelo, ten en cuenta que la física de cada modelo diverge entre ellos, ¿vale? Al final estamos hablando que el IPCC está juntando unos 40, 50 modelos distintos de distintas instituciones a escala global y que cada uno de ellos tiene su física. Entonces, entrar cuál es el mecanismo directo que te está haciendo que uno de los modelos tengas un descenso de precipitación o de evapotranspiración y otro tengas un aumento, ahí sí que no hemos entrado en absoluto. O sea, ahí en la física, por ejemplo, en el caso de nuestro capítulo y en los otros capítulos relacionados con el ciclo hidrológico, donde yo también he participado, no entramos en la física. Simplemente se entra en hacer una evaluación si existe consenso, no consenso entre los modelos, en qué zonas se producen divergencias, en qué variables, pero ya en la física de los mecanismos no se ha entrado. Vale, no, era en general si había algún proceso que se hubiera identificado como cuello de botella a nivel de todos los modelos. No.
No, te diría que no. Te diría que no. Y es que en algunas variables, es que ya en cuanto nos vamos a variables hidrológicas, la divergencia es muy alta. Y yo creo que los procesos serán distintos. Yo creo que no habrá un proceso que nos está explicando por qué están fallando sistemáticamente en una región o con una variable. Yo creo que no. No soy experto en el tema, pero yo creo que al final serán múltiples factores. Más preguntas por allí atrás, Nacho, Andrés. Gracias a ti. El micro, Nacho. Cuando analizáis la alteración del régimen pluviométrico, pues nos has presentado aquí alteraciones de cantidades diarias de precipitación y cómo estas se van a modificar. ¿En estos trabajos se contemplan escalas subdiarias o subhorarias? No hay literatura suficiente para que soportara eso. Se ha considerado, hay comentarios en el informe con relación a esto, pero no se ha entrado porque no hay evidencias. Es decir, no hay literatura a partir de la cual poder valorar si existen cambios a escala subdiaria en la lluvia. Como tampoco hemos entrado en otras variables que tampoco hay literatura. Por ejemplo, granizo. Se hace un pequeño comentario sobre esto, no se sabe nada. Ya está. ¿Vale? Pues en el caso de la precipitación a escala subdiaria, prácticamente lo mismo. ¿Vale? Gracias. Porque, claro, además, en el caso de los modelos, la mayor parte de simulaciones se hacen a escala diaria. ¿Sabes? Y entonces, al final, tanto el análisis de los datos como la literatura se centra ahí, se para ahí. Por allí atrás. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy Laura Paredes y quería preguntar respecto al tema de los fenómenos extremos de temperatura. ¿Cuál es la evolución de las temperaturas mínimas? Porque has comentado que hay diferencia entre la media y las máximas. ¿Las mínimas tienen la misma evolución? Sí, ¿o? las mínimas se están incrementando, aunque en menor medida que las máximas. Pero también, esa es una de las evaluaciones que no lo he incluido porque es menos llamativo, pero también hay una alta confianza en que la magnitud de las temperaturas mínimas se está incrementando, ¿sabes? Y eso de forma generalizada. Al final aquí también entran muchas incertidumbres, porque, bueno, pues parece ser que los fenómenos, digamos, más extremos, pues también hay estudios que indican que se están manteniendo. Heladas tardías, inviernos, es decir, fenómenos meteorológicos extremos que dan lugar a unas temperaturas muy frías, ¿vale? Que aunque sean menos frecuentes, se siguen produciendo y que se espera que se sigan produciendo. Por ejemplo, las teorías van por ahí muy relacionadas con lo que son las ondas de Rossby, estas ondas que digamos que se manifiestan con la corriente en chorro y que hacen que si la atmósfera, digamos, en nuestras latitudes, la diferencia entre las masas de aire frías y cálidas se ondula, al ondularse hace que haya más entradas de lenguas de aire frío, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, los modelos tienen muchísimas limitaciones para hilar tan fino, ¿vale? Entonces, de forma media, pues esos extremos fríos se están descendiendo y van a continuar descendiendo en un futuro, pero también podemos encontrarnos con que tengamos unos eventos, digamos, fríos que continúen o incluso que puedan ser muy extremos. Yo quería hacerte una pregunta, Sergio Camino. Los que trabajamos, en mi grupo trabajamos bastante en el análisis de impactos del cambio climático futuro, en proyecciones y posibles estrategias de adaptación, ¿no?, ante distintos escenarios de cambio climático, ¿no? Pero nos enfrentamos con frecuencia a lo que yo le digo la maldición de la deep uncertainty, ¿no?, de la incertidumbre profunda,
y de la gran dispersión que encuentras en los resultados para distintas proyecciones, distintas combinaciones de modelos globales, modelos regionales, que nos dan resultados bastante dispersos cuando los trabajas a escala local, a una escala de cuenca, etcétera, ¿no? Con lo cual, a la hora de intentar diseñar un plan de adaptación frente al cambio climático, pues te encuentras con la dificultad de trasladar eso a los decisores y decir, oye, pues tenemos tal abanico, que tenemos proyecciones que nos dan una reducción muy significativa, hay otras que son más moderadas, hay otras que incluso alguna te da aumentos de precipitaciones y de recursos en cierto periodo. Ante esta maldición, pues uno espera que y va un poco conectado también a la pregunta que te ha hecho Luis, las próximas generaciones de modelos de alguna forma vayan convergiendo y nos vayan dando resultados más consistentes, pero vemos que no necesariamente es así. Hemos empezado a tocar ahora los del CEMIP 6, estamos empezando ahora a mirarlos, pero no parece que vaya a haber cambios significativos en esa línea de que converjan. Es cierto que los modelos, como has dicho, se basan en ecuaciones distintas, hipótesis de cálculo distintas, conceptualizaciones distintas, pero no podemos esperar, o eres optimista en que en un futuro vayamos hacia una mayor convergencia, porque claro, esa incertidumbre es claro que es inevitable, pero a la vez bueno, pues dificulta la toma de decisiones muchas veces, ¿no? Pues no te voy a poder responder a eso, porque yo no soy especialista en modelización. Lo único que, claro, en el caso del CEMIP 6, que, a ver, todo esto yo cuando empezamos el informe en el 2018, y los modelos todavía no estaban listos. O sea, prácticamente la mayor parte de evaluación del informe ha sido basado en literatura del CEMIP 5, porque solamente hasta el último año no han estado disponibles los modelos, ¿vale? Fundamentalmente para hacer las figuras, los últimos resultados, bueno, y un poco locura todo, ¿vale? A mí lo que me llamó la atención realmente es que digamos, la mejora fundamental de estos modelos del CEMIP 6 era su resolución espacial. Los modelos del CEMIP 5 estaban yendo todos a 2,5 grados, 3, la mayor parte de ellos, y aquí sí que se ha hecho un esfuerzo en que la modelización ha sido mucho más fina, mucho más recurso, bueno, pues ya la mayor parte de modelos son de escala por debajo del grado, ¿no? En la mayor parte de modelos del CEMIP 6. Pero paradójicamente, pues esos modelos, cuando los degradas a la resolución del CEMIP 5, digamos, pues quedan unos resultados muy, muy similares. Entonces, yo no sé si estamos ahí en un cuello de botella con la física para reproducir determinados procesos que son... Porque, claro, es que hay algunas cosas que sí que se van viendo que escaman. Por ejemplo, pues el calentamiento que se da o el desecamiento que se da en la superficie del suelo, en algunos, que parece ser muy generalizada en algunas regiones del mundo, que dices, probablemente aquí los feedbacks y en la partición entre calor latente y calor sensible, y que eso produce una mayor parte de feedbacks, por ejemplo, en Centro Europa, pues eso parece que escama un poco. O yo creo, ya te digo, no soy especialista, pero cuando te pones a ver los datos y a analizar un poco, dices, aquí hay cosas que me escaman, y bajo mi punto de vista yo creo que aún estamos un poco lejos de reducir esa incertidumbre. Pero quién sabe. Muy bien. ¿Más preguntas? A nosotros también, de alguna manera, nos refrendan desde la Administración a la toma de decisiones, aunque, como ha dicho Manuel, nos cuesta, porque como no podemos trasladar qué escenarios futuros realmente vamos a tener, pues es complicado en según qué... Bueno, yo no diría tanto. O sea, yo no diría tanto de que vamos a tener unos escenarios. Digamos que estamos funcionando con unos márgenes de confianza. Y, por ejemplo, en el caso de las temperaturas, claro, no sabemos el escenario, pero todo apunta a que independientemente del escenario de emisiones que nos vayamos, las temperaturas se van a incrementar. Yo creo que sí, que eso sí que es bastante robusto.
En el caso de otro tipo de fenómenos, las sequías, las precipitaciones extremas, pues por supuesto que hay más incertidumbre. Pero bueno, aunque planteemos un escenario de mayor variabilidad, de que las precipitaciones no disminuyan, por ejemplo, en nuestra región, de que las precipitaciones tienen mayor incertidumbre, la variabilidad natural hará que tengamos periodos de déficit de precipitación igual. O sea, al final la oscilación del Atlántico Norte seguirá funcionando. Tendremos unos fenómenos naturales como las danas que seguirán funcionando. Seguiremos teniendo. Entonces, al final es de esperar que con una atmósfera más cálida, cuando tengamos lo que sea, una dana, pues probablemente tendremos precipitaciones más extremas. Cuando tengamos una sequía, pues las temperaturas harán que sea más severa. Entonces, yo no llegaría a decir que los escenarios... Sí, tenemos incertidumbre, pero yo creo que todo apunta a que la cosa mejor no va. No. Eso está claro. No, yo te quería preguntar dos cosas. Una referida un poco a lo que has comentado de las corrientes de chorro y tal. Claro, todo el tema, por ejemplo, de las corrientes del Atlántico, que a veces se comenta que pueden cambiar, y ¿esos escenarios son un poco ciencia ficción o sí que estamos preveyendo que pueda haber cambios importantes? Es decir, que corrientes... se pueda llegar a colapsar, por ejemplo... Sí, o que los cambios en el Ártico, sí, no lo sé, o sea... La corriente que nos traslada todo el calor desde el Golfo de México hasta... Pues no lo sé, eso la verdad es que cambios abruptos en nuestro capítulo no hemos valorado cómo podrían afectar a los extremos. Yo creo que eso presenta muchísima incertidumbre. Vale. Y luego te quería preguntar otra pregunta que no tiene nada que ver o no demasiado con lo que es los resultados que emitís. No sé si has seguido una polémica que hay ahora en medios de comunicación sobre filtraciones de presiones al IPCC para cambiar o moderar los informes. No sé si has visto algo de eso. No. A ver, yo te voy a comentar un poco. Al final, todo el funcionamiento del IPCC es confidencial. O sea, al final, pues yo no puedo contaros aquí cómo han sido las discusiones. Eso hay un arreglo de que yo no puedo decir si he estado discutiendo con ese señor sobre esto o este ha sido el que estaba diciendo que esto tenía que ser así, ¿vale? O sea, presiones desde un punto de vista externo, te diría que han sido cero. O sea, no ha habido presiones. Todo esto que se habla de que hay presiones económicas o hay presiones desde los países. Hemos tenido comentarios, yo por ejemplo he tenido comentarios muy duros de algún gobierno de mucho peso a nivel global, en el caso de las sequías, que contradecía cosas que estábamos diciendo en el informe, pues por una serie de mecanismos. Por ejemplo, había defensores de este tema del CO2, del efecto fertilizador del CO2. Había un gobierno de mucho peso a nivel mundial que decía que esto había que matizarlo porque el CO2 iba a limitar la severidad de las sequías en un futuro. Para que os hagáis idea. Bueno, pues eso entra dentro eso entra dentro de los comentarios científicos. Luego eso se valora científicamente, internamente, y se dice no por esto, porque hay evidencias en este otro sentido, tal, lo que sea, ¿vale? O sea, que una presión yo no me la he encontrado. Lo que sí que tienes son muchas presiones científicas. ¿Por qué? Bueno, pues lo que yo digo siempre, en este mundo hay muchos egos y hay mucha gente que, joder, lo mío es que la verdad absoluta. ¿Y cómo no vamos a decir que esto es así? ¿Vale? Yo creo que todos tenemos algo de eso. Unos pecan más, otros pecan menos, pero no deja de ser discusión científica, Vale. Que tratas de defenderla de acuerdo a unas evidencias basadas en la literatura. Pero yo no he encontrado en ningún momento que haya habido una presión o de empresas o de los países para que esto siga esta dirección. De hecho, te diría que en el mes de julio, que es cuando se recibieron los últimos comentarios de los países, de las delegaciones de los países, y recibimos un montón y esa fue la última respuesta. Ahí, pues se recibieron, pero al final la decisión fue científica y la discusión fue científica. O sea, no había una presión en la medida de que no, es que en mi región tienes que decir esto.
No, sino que era decir, oye, ¿habéis visto estos mecanismos? Hay estos estudios que indican que van por esta vía. Y esto no lo habéis considerado. Pues sí, mira, lo hemos considerado, pero además hemos considerado esto otro y esto otro, porque parece que esto tiene más robustez que esas evidencias, pero desde un punto de vista científico. Perfecto, muchas gracias. Yo me tengo que ir ahora también, me están esperando abajo, ¿vale? Muchísimas Muy bien. gracias. A ti. Muchas gracias, Celsa. Pues creo que había una pregunta más. ¿Habéis comentado? ¿No? Bueno, ahí la verdad es que tranquiliza oír que estas presiones externas que pueda haber sobre los científicos del IPCC, pues al final no se traducen en cambios en los informes y en la redacción. Yo tengo curiosidad sobre el lenguaje del IPCC. Eso también ha ido evolucionando con el tiempo, ¿verdad? La forma de... Porque, claro, es complejo, es alcanzar un consenso científico, pero no solo eso, sino que es luego expresarlo en unos términos que no son para un paper, sino que son para una comunidad, para adoptar decisiones políticas. Es decir, hay un resumen para responsable de políticas donde hay que adoptar un lenguaje especial. Me imagino que os dan una semántica especial, Sí, unas sí, instrucciones sí, efectivamente, especiales. y durante todo el periodo de tiempo, y cursos sobre ello. Tenemos hoy una charla sobre el lenguaje, venga, y otra vez. Y a los 2 meses ya dices, ¿esto del lenguaje de qué iba? Porque claro, es una cosa tan específica y muchas veces kafkiana, Sí. que dices tal. ¿Y crees que es una forma, es decir, mi pregunta es, ¿crees que es una forma adecuada? Porque ha habido mucha discusión en literatura sobre esto. ¿Se comunica adecuadamente? ¿El IPCC tiene una forma adecuada de comunicar los resultados científicos a la comunidad? Porque cuando te he presentado también he visto que estás trabajando en la interfaz entre ciencia y política. Es un tema muy apasionante, porque en realidad la ciencia, para influir en la sociedad, pues tiene que ser capaz de comunicar sus resultados de una forma relevante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu impresión desde dentro, una vez visto el proceso, las Mira, reacciones? Yo ahora mismo que he estado en el IPCC y ahora mismo estoy en la Comisión esta de Naciones Unidas, lo que te diría es que probablemente no sea la mejor manera de llegar al público. Porque, ya te digo, desde esta comisión tenemos que hacer una especie de traducción con relación a las recomendaciones, ¿eh? Y al final, cada año la ONU saca unas recomendaciones que van numeradas, y la recomendación con relación a lo que sea, ¿no? Y ahí, pues yo estuve, por ejemplo, la semana pasada en una reunión de estas de la comisión esta de la ONU, y estuvimos discutiendo pues cómo, digamos, traducir textos del IPCC a un lenguaje de recomendaciones a los gobiernos, con relación sobre todo al tema de sequías. ¿Vale? Entonces, por un lado, desde un punto de vista práctico, pues probablemente no sea el lenguaje óptimo. Pero claro, hay que tener en cuenta que aquí lo que se trata es de mostrar evidencias científicas. Probablemente el Summary for Policymakers, sí que ahí se hace un mayor esfuerzo a que todos se queden pues con unas frasecitas mucho más sencillas y todo esto. Pero claro, al final es que tú tienes que decir si en una región del mundo está pasando algo, y con una confianza alta, media o baja, pues porque o no hay datos, o los estudios divergen, o... Entonces hay que buscar algún tipo de lenguaje. ¿Vale? Y probablemente no sea el óptimo tampoco, porque es un poco kafkiano el tema de alta confianza, baja, media, likely, more likely, tal. Empiezas a mezclar. Si hay estudios que muestran la probabilidad va relacionada con un lenguaje, y luego la confianza va relacionada con otro lenguaje en función de las evidencias. Y hay un momento que dices, bueno, yo ya no sé aquí qué decir, ni si esto es likely, si es high confidence o si es lo que sea. Pero luego sí que te das cuenta, conforme va avanzando el informe, de que este lenguaje se va clarificando, y cuando tú llegas a una evaluación de un mecanismo en una región concreta, pues sí, que si tú llegas a un high confidence, es que es un high confidence, pues porque al final todo esto se dice subjetivamente, ¿eh?
Yo recuerdo reuniones de, bueno, medium o high. Pues no sé, oye, bueno, ha habido veces de decir, sí, no, este high, no, hombre, que mirad, hay todos estos estudios. Y otro, pues es que espera, vamos a darle una pensada y nos reunimos otra vez para en la región del sureste de Asia, cómo dan las proyecciones de sequía. Pero no se hace con mala intención, ni por un interés de que haya alguien que te diga, no, es que aquí tengo una presión de un gobierno que esto tiene que ser mucha, poca, media, sino que al final es una cuestión, bueno, como tampoco lo puedes objetivizar, porque se basa en estudios diversos, muchos de ellos con metodologías distintas, pues es casi a ojo de buen cubero. Dices, joder, pues claro, al final estoy considerando todas las regiones y eso te da una cierta perspectiva. Digamos que lo objetivizas así, joder, en esta región hay muchos estudios, parece que todos van en esta dirección, y en esta, pues hay pocos estudios, hay pues mira, en este high, en este low, ya está. ¿Sabes? Pues no sé. La verdad es que es un reto y claro. es algo muy difícil, y además yo creo que, vamos, nunca la comunidad científica se ha enfrentado a un proceso como el del IPCC tan trascendente, ¿no? Es que claro, tenemos que pensar que esto no es física de partículas. Claro, esto no es una ley física que tú puedas decir, no, es que esto es una ley física que, mira, ya está, punto. La ley de la gravitación universal, ya está. Es que en esto hay muchísimas incertidumbres y hay pues unos datos limitados ahí. Entonces, claro, no puedes decir, no, es que hay una ley física que te dice que sí, que termodinámicamente hay un incremento del CO2 y eso se traduce en tantos vatios. Pues no, ni eso. No sé si había por ahí una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Quieres presentarte también al principio? Soy Salvador Colomar, soy inspector de educación. Vengo periódicamente por la Politécnica, que ha sido mi casa en otra época, para ir aprendiendo. Me gusta ver lo joven que es la gente y me dan algunos miedos. Evidentemente, soy físic de carrera, soy físic de la Facultad de Físiques de Burjasot. Me da miedo un poquito el que mientras vamos entre galgos y podencos, que la comunidad científica no sea más categórica. Evidentemente esto no es la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein, es veritat, no ho és. Pero un comentario final de, por si acaso no se duchen todos los días 3 veces, no iría mal, porque no entiendo que tengamos personas cobrando sueldo público en un congreso que se atrevan a decir, bueno, ¿qué más da si sube 1,5 grados o 2 grados? Y que la comunidad científica estéis ahí, y que si no tenemos los modelos, que si no los acabamos de tener, que si hay divergencias, esta gente y mis alumnos, que es por lo que yo estoy aquí hoy, por lo que me he matriculado en el curso de servicios climáticos, yo estoy muy obsesionado porque todos los ciclos formativos saquen en el diferencial de horas que marca el Real Decreto y el calendario escolar que los hacemos venir, que es muy elevado, han de sacar pues cálculos de la emprenta de carboni, la huella de carbono, es decir, que entren ya en esto, digo, ¿por qué? Por si acaso. Pero yo no iría al por si acaso, o sea, este informe es contundente. Da evidencias y es muy contundente en decir que el cambio climático, muchísimo más contundente que los informes previos, el cambio climático tiene una real. Componente antropogénica fundamental, que no lo podríamos explicar, y eso está claro, ¿vale? Bueno, pues. Entonces ahí sí que se es categórico. Se es muy categórico, diría yo, ¿vale? El tema está en que, claro, somos científicos y si hay una incertidumbre en lo que sea, pues yo creo que por honestidad profesional también hay que decirlo, porque yo creo que también es muy peligroso lanzar sí, y decir, mira, vamos a morir todos ya. ¿Por qué? Pues porque el clima está sujeto también a una variabilidad natural.
Y, por ejemplo, los años 50, 60 fueron muy fríos. Y si ahora entramos, por ejemplo, imagínate que ahora entramos en un periodo frío por esa propia variabilidad natural, se nos van a tirar a la yugular. Se nos van a tirar a la yugular, pero oye, ¿qué estáis diciendo? Que entrábamos al calentamiento aquí a tope y ahora tenemos, pues fíjate la discusión que ha habido con esto del hiato en las temperaturas que se produjo entre los años 2000 y 2010. La cantidad de negacionistas que dijeron, ¿veis cómo el clima cómo las temperaturas no se están incrementando? Entonces, bueno, hay que valorar y decir, sí, hay un componente antropogénico fundamental, pero existen unas ciertas incertidumbres que hay que poner encima de la mesa también. Y el por si acaso yo creo que lo tiene en la cabeza todo el mundo. Bueno, pues si mi intervención ha servido para que haya más contundencia por tu parte, bienvenida sea. Yo donde iba es que, de entrada, modificar hábitos. O sea, desde la comunidad científica, si empezamos a valorar que modificar hábitos no nos va a hacer daño, no digo que lo va a arreglar, porque a lo mejor no hay nada que arreglar, como bien estamos comentando, pero modificar hábitos no va a ser nada malo. El hecho de que estemos aquí en la universidad y os centréis, y no lo hago más largo, investigación, formación, sensibilización, de donde yo vengo, de mi mundo, la sensibilización en infantil y primaria desde la ONU va muy bien, estamos trabajando en ello, pero quizás los grados superiores que ya tienen correlación con el mundo universitario, aquí está la sabiduría, allí está la virtuosidad. Y los virtuosos han de beber más rápido de los sabios, porque al final lo que hacen es comprar, instalar, medir. Y yo os invito a que, bueno, primero gracias, enamorado de estar aquí, y que seáis todavía más contundentes, porque la gente que no está en la universidad cree que no está pasando, bueno, sí, fame es calor, ¿no? Hoy es, pero todavía no está calando. Bueno, yo no sé, yo diría que sí que está calando. Porque vives en este mundo. A nivel global, claro. El problema es que es muy complicado, porque lo que dices tú, de que hay que actuar ya, y estoy completamente de acuerdo contigo. El problema está en que los niveles de actuación, si queremos acabar con esto, la manera es mitigar. Hay dos conceptos fundamentales. Uno es mitigar, que ello va enfocado a lo que son las emisiones. Y eso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque es un problema global. Nosotros si dejamos de emitir aquí, eso es positivo, pero va a dar igual. Si China continúa emitiendo, si Estados Unidos continúa emitiendo, si el mundo subdesarrollado quiere desarrollarse y nos dice, oye, que vosotros estuvisteis emitiendo una barbaridad, yo también quiero desarrollarme, y vosotros os desarrollasteis quemando petróleo. Yo también me quiero desarrollar y tengo aquí petróleo para quemar. ¿Tú me vas a decir a mí que no queme? Y que tenga a la gente aquí, pues, con un nivel de vida X, porque no puedo hacer esto. No, ni de coña. Entonces eso es muy complicado. Y claro, para esto tendríamos que cambiar absolutamente nuestro sistema de consumo. Nuestra sociedad se basa exclusivamente en vivir de las rentas pasadas. Estamos viviendo de una energía fósil. Y a partir de eso obtenemos energía, obtenemos productos que nosotros consumimos, digamos, sistemáticamente y compulsivamente. ¿Pero qué pasa? Y eso es insostenible completamente. Entonces, el problema está en que, claro, nosotros sabemos cuál es la receta. Dejamos de quemar, dejamos de consumir. ¿Nosotros necesitamos comprarnos unos pantalones cada semana? Probablemente no. ¿Nosotros necesitamos irnos de viaje cada fin de semana cogiendo un avión a no sé dónde? Probablemente no. ¿Vale? Pero si paramos eso, a ver quién es el guapo que se anima a hacerlo. Porque ¿eso qué va a suponer? Desempleo, bajada del Producto Interior Bruto, bajada de la renta, tal, cual. Ya lo sabemos, si hay un año que el Producto Interior Bruto ha crecido por debajo de un 2%, es una catástrofe.
Tenemos que estar por encima del 3 para que la economía crezca, pero crecer por encima del 3, los recursos no son ilimitados. Los recursos no van a crecer a un 6. ¿Vale? Entonces, a ver quién es el guapo que para el sistema. ¿Vale? Es como sucedió, por ejemplo, con la crisis del 2008. Todo el mundo sabía que la construcción estaba hinchada, que todo estaba disparado. El propio ministro Sebastián lo sabía. Pero ¿quién fue el guapo que lo paró? Nadie. Porque es que si paro esto, si paro la construcción, paro los créditos, paro todo esto, paro la economía. Y si paro la economía voy a tener más paros y me van a tirar a la yugular. Aquí pasa lo mismo. La única alternativa que tenemos es la inversión en industria y en actividades económicas que no paren el sistema y que sean verdes. Esa es la única solución. Porque si nosotros ahora paramos lo que son las emisiones, directamente nuestro sistema económico, basado en el consumo exacerbado, lo va a sufrir. Y a ver qué gobierno, a ver a qué gobierno, desde un punto de vista político, va a asumir eso, con todas sus consecuencias en las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Entonces la única manera es renovables, es agricultura sostenible, es educación, lo que decís vosotros, fundamental. Yo vamos, os alabo, porque es una labor complejísima. Entonces tenemos que ir ahí a tratar de mantener el sistema económico, el sistema productivo, que no caiga, pero sustituyendo, porque si no, ningún gobierno mundial va a soportar eso. El peso, el coste político es tal que nadie lo va a asumir. ¿Sabes qué? Pues que si nos vamos, pues más renovables. Vale, más renovables. El parque móvil, pues a sustituir al eléctrico. ¿Por qué? Pues porque eso también produce económicamente riqueza, etcétera, etcétera, y no para el sistema. Y en cambio no emitimos. Pero claro, eso si lo hacemos nosotros a nivel de Europa, por ejemplo, pues va a dar igual si en China, en el mundo subdesarrollado, tal. Y luego el otro concepto es el de adaptación. Por un lado tenemos que mitigar, emitiendo menos, y por otro lado ya esto va para adelante y tenemos que plantear medidas de adaptación. Por ejemplo, en el caso del agua, aquí vamos a tener menos cantidad de recursos hídricos. Eso es. Y en un país como España, si las temperaturas, el incremento de las temperaturas va a ser un problema, pero fundamentalmente vamos a tener problemas de agua. Entonces ahí hay que plantear pues medidas de gestión. Aquí es un anatema cortar un árbol. Aquí a nadie le digas que hay que cortar un árbol. De hecho, por ley, usted no puede ir a cortar un árbol. Pues igual tenemos que plantear, ya no digo tenemos que plantear arrasar los bosques, pero igual tenemos que plantear una gestión del forestal adecuada. Que ahora lo que tenemos es un abandono generalizado de unos bosques que tienen un riesgo de incendio brutal, que igual tenemos que plantear, decir, oye, mira, es que antes los pastores aprovechaban bien el territorio y mantenían el pasto y mantenían el sotobosque y teníamos unos bosques bien conservados que a lo mejor infiltran mejor y producen mayor escorrentía. Igual tenemos que empezar a plantear medidas más imaginativas para mejorar nuestra adaptación. Ya no solo el tema de reducir la demanda, de no abrir tanto el grifo o de que los regadíos se presuricen, etcétera, sino que hay que plantear múltiples medidas de adaptación, porque esto está ya. Muy bien. A ti. Pues, ¿alguien? Nada, pues yo suelo decir mucho en las sesiones de la cátedra de cambio climático esta famosa frase de un asesor de Obama, ¿no? De frente al cambio climático, 3 opciones: mitigarnos, adaptarnos o sufrir, ¿no? Y realmente habrá que emplear las 3, como nos ha dicho el doctor Sergio Vicente Serrano. Habrá que ir a las tres opciones. Cuanto más mitigación hagamos, pues menos adaptación será necesaria, menos sufrimiento se producirá, pero va a ser inevitable ir a las tres opciones, ¿no? Muchísimas gracias por la excelente conferencia. Gracias a ti. Gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Un saludo.